Bienvenidos a otro episodio de My EdTech Live y hoy tengo el gran honor de conversar con el doctor José R. Ferrer López, autor de uno de los libros más relevantes en esta era transformativa educativa. Así que sí, mis oyentes ahorita nos están escuchando en español porque este es un programa muy especial y así que estoy agradecido con todos ustedes siempre por seguirnos en nuestras redes sociales y también tener la oportunidad de recibir retroalimentación de ustedes. Y aquí estamos para, como les digo, siempre tener estas conversaciones para que siga creciendo nuestra rama educativa, para que todos nosotros sigamos oyendo de diferentes experiencias, diferentes tecnologías y sobre todo seguir creciendo y amplificando voces dentro de la educación. Así que estoy contentísimo hoy de estar aquí con el doctor José Ferrer López. ¿Cómo está esta mañana, doctor? Saludos, saludos. Está muy bien. Bien contento, ¿verdad? De estar contigo por primera vez en tu programa. Para mí es un honor, ¿verdad? La invitación y poder compartir con toda tu comunidad todas estas experiencias que estamos teniendo en la rama educativa que me apasiona tanto y que yo sé que a ti también te apasiona muchísimo. Claro que sí. Y nomás para dar un poco de historial sobre cómo nos conocimos, fue gracias al trabajo de Robbie Cobbs y la Fundación Tech My School, que hacen una linda obra en Puerto Rico en ayudar a hacer talleres para maestros, hacer conferencias donde los maestros pueden venir, seguir creciendo y aprendiendo más sobre la tecnología y cómo implementar eso dentro de los salones. Y allí usted dio el keynote, o sea, la presentación que usted hizo fue algo fenomenal, que yo sé que muchos de los maestros allí se quedaron pues muchos inspirados, motivados, muchos, como sabemos, especialmente cuando se trata de la IA, tal vez con un poco reservados o tal vez un poco de miedo por los cambios que suceden tan sucesivamente. De una Ujú. semana a otra salen modelos nuevos, salen tecnologías nuevas, plataformas nuevas, pero usted hizo un gran trabajo en encapsular verdaderamente de lo que empezó a suceder desde el 2022 hasta más reciente cuando estuvimos ahí en la conferencia, y especialmente me intrigó mucho el trabajo que usted hace con los profesores, obviamente en las universidades, pero eso también extiende también a todos los docentes dentro de kinder a 12. Entonces vamos a hablar sobre eso, pero antes que entremos ya al tema de su libro, si por favor puede dar una breve introducción y su contexto dentro del espacio educativo, por favor. Sí, mira, yo fui maestro desde una edad bien temprana. Yo como a los 16 años comencé a estudiar música clásica en la escuela superior. Y en alguna ocasión una compañera me dijo, oye, aquí abrieron una academia de música cercana y tú tocas muy bien la guitarra, sabes leer música y veo cómo le explicas a los compañeros ciertos conceptos. Voy a hablar con el dueño de la academia para ver si necesita un nuevo instructor de guitarra. Así que yo salía todos los días de la escuela a las 3 de la tarde a enseñar en una academia, ¿verdad? Yo nunca había educado antes y estaba allí dando clases. Siempre recuerdo mi jefe en ese momento, el director de la academia, me dice, te tienes que dejar el pelo largo y empezar a dejarte crecer la barba porque eres muy joven, eres casi un niño, ¿verdad? A esa edad. Y aquí tenemos clientes que son adultos, ¿verdad? Para que te tengan un poquito de respeto, pues la cosa visual hay que mejorarla. Así que empecé a temprana edad. Luego me voy a estudiar a la universidad, intenté estudiar arquitectura, me fue muy bien en las clases, pero me mudé al área metropolitana, no soporté, ¿verdad?, estar en ese bullicio. Yo soy una persona de campo, me encanta el campo. No soporté el bullicio, así que regreso a la universidad que había comenzado en mi zona acá en Puerto Rico, así que saludos a todos los colegas de habla hispana, ¿verdad? Yo soy puertorriqueño, estoy transmitiendo acá desde Puerto Rico. Y en ese momento decido irme a estudiar música. Era algo que había evitado. Yo no quería, ¿verdad?, estudiar música porque era algo que ya yo hacía. Yo no le veía sentido en ese momento a estudiar algo que ya yo hacía. Ya yo daba clases privadas de música, ganaba dinero con eso, pues yo quería estudiar alguna otra cosa. Pero digo, oye, esto se me da a la gente viene de diferentes pueblos de Puerto Rico a tomar clases conmigo, ¿verdad? Ya llevaba algunos años dando clases, pues me voy a estudiar música. Así que me hice maestro de música y estuve trabajando en el Departamento de Educación de Puerto Rico como maestro de música durante 12 años.
En esa época comienzo mi interacción con la tecnología. No sé si recuerdas que para el año 2000, 1999, Google lanza Blogger, que era un sistema de crear blogs completamente gratuito. Para los que no sepan, los compañeros que no sepan lo que es un blog, deberían saber ya lo que es un blog, porque eso ya lleva, eso es histórico. Pero un blog es como una página web interactiva donde las personas dejan comentarios en cada uno de los artículos que se publican. Hoy día también hay otras versiones como los newsletters, ¿verdad? Pero se parecen. La idea es que sea interactiva. ¿Y qué yo hacía? Pues yo lo que hacía era que me grababa tocando la guitarra en una época donde YouTube tampoco era la gran cosa. Yo me grababa tocando la guitarra y explicando las clases, lo subía a mi blog, ponía las partituras en PDF en mi blog, lo combinaba todo y mis estudiantes en sus casas practicaban conmigo en la computadora, los que tenían computadora y los que tenían internet, porque estamos hablando del año 2003, 2004, algo así. Luego de eso, en el 2004, una estudiante adulta que me había traído a sus hijas a tomar clases conmigo, privadas, no en la escuela, sino privadas, me dice, oye Ferrer, tú explicas las cosas muy bien, usas la tecnología para enseñar y ya yo estaba estudiando una maestría en liderazgo en el área de educación. Me dijo, veo que tienes ahí un diploma de la maestría. ¿Tú no has pensado dar clases aquí en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, en el Colegio de Mayagüez? Y mi contestación es, yo no sabía que enseñaban educación en el Colegio de Mayagüez, ¿verdad? El Colegio de Mayagüez es una de las universidades más importantes, si no la más importante de Puerto Rico, y es STEM, es ciencia, tecnología, ingeniería, ¿verdad? Eso es 100%, así que el programa de educación era altamente desconocido, ¿verdad? Y principalmente para mí. Así que esa persona agarra mi CV, lo lleva allá, y desde el 2004 hasta el presente soy profesor universitario y en mis últimos años, aunque ¿verdad? No es una cosa que planifique, he terminado quizás los últimos 3 o 4 años enseñando a enseñar a futuros educadores que son ¿verdad? Del programa de preparación de maestros, pero principalmente estos años estoy trabajando mucho con enseñarle a profesores universitarios a educar. ¿Verdad? Y eso es algo bien particular, es algo que me enorgullece mucho, ¿verdad? Al principio era como que una cosa de miedo, me asustaba yo decirle a un doctor en ingeniería cómo enseñar, a un doctor en biología cómo enseñar, a un doctor en química cómo enseñar, ¿verdad? Pero con el tiempo aprendí, me apoderé de nuestra profesión de educador y comencé a hacer unos análisis profundos que a veces suenan controversiales y uso frases en las capacitaciones como un bachillerato en ingeniería, una maestría en ingeniería y un doctorado en ingeniería se supone que te hace un buen ¿qué? Un buen ingeniero, no necesariamente un buen educador. Un educador necesita por lo menos 5 años de preparación, lo que estudian los maestros, y los profesores universitarios, el 90% de ellos nunca ha tomado un curso de educación. Así que para mí ha sido como una meta personal ayudarles a los profesores universitarios a ser mejores educadores. Así que ahí te resumo más o menos cómo ha ido mi carrera hasta el momento. No, pues eso es una excelente carrera y sobre todo muchas gracias por compartir esa experiencia, porque mucho de lo que usted acabó de decir, eso es algo que para mí, digo, he visto, he también experimentado y es lo que estoy viendo y lo que estamos viendo hoy en día, la experiencia que usted tiene en lo que es la educación y traer esa experiencia, hablar con profesores que tal vez a ellos dicen, bueno, ya tengo mi doctorado, tengo mi maestría, entonces conozco toda la temática, conozco todo lo que es ingeniería, pero usted dio algo, como se dice aquí, le dio al clavo en que nada más porque uno tiene una maestría o un bachillerato en esas ciertas cosas, como por decir matemáticas, muchas veces no quiere decir que va a ser muy buen maestro. Y esa es la diferencia allí que me encanta, que también hoy en día usted, con la experiencia que tiene, y los profesores que tal vez me imagino que ha encontrado un poco de resistencia muchas veces, pero
siendo educadores siempre hay que improvisar, adaptar y sobrepasar todos esos obstáculos para que pues los profesores puedan abrir sus pensamientos, sus mentes para ver estas nuevas prácticas y actualizarse, que es lo que vamos a hablar un poquito también. Pero antes de entrar un poco más a eso, quiero hablar de su libro que ahorita estamos promoviendo, que le doy muchas gracias por compartir, que tenemos allí, que lo está enseñando a diseñar experiencias de aprendizaje. Entonces, esto es lo que vamos a hablar ahorita y especialmente con esta era que está tan cargada que estamos viendo desde el 2022 y aún así antes, como usted habló un poco de Blogger y luego empezamos con esa tecnología, luego ya vienen varias plataformas que repiten eso un poco o lo mejoran y obviamente ya con la IA, tan rápido que se puede hacer eso y pues vivimos en esta era cargada de innovación y incertidumbre educativa también, especialmente con la inteligencia artificial. Quiero saber qué fue el motivo principal para que usted escribiera este libro. Pues mira, la mayoría de los libros que he escrito han venido de una necesidad media extraña, ¿verdad? El primer libro que publiqué fue del salón físico al salón virtual. Es una guía para convertir los cursos que son presenciales a cursos a distancia. Nosotros como diseñadores de experiencias de aprendizaje entendemos que cuando vamos a diseñar una experiencia educativa a distancia tiene unas características distintas, pero en las universidades, principalmente aquí en Puerto Rico, era la dinámica que se estaba dando antes de la pandemia, antes del 2019. Ya para el 2015-2017 se estaba dando la dinámica de que las universidades estaban tratando de mover sus cursos a distancia por el decrecimiento poblacional que estaba sufriendo Puerto Rico y que ahora sabemos que es parte de muchos países del mundo que cada vez hay menos población. Las universidades están sufriendo, empiezan a adoptar esta modalidad a distancia y comienzan a acercárseme los docentes a cómo hago esto, cómo hago lo otro, cómo hago aquello, cómo paso mi curso presencial, que ya tengo presentaciones, tengo exámenes, tengo materiales educativos, cómo yo hago esto a distancia. Y es gracioso porque uno recibe como profesor universitario y que las personas están pendientes a que yo soy el recurso a dialogar o a pedir asesoría en el área de educación universitaria, las preguntas eran muchas, el volumen era demasiado. Así que yo comienzo a recoger esto como un fax, frequently asked questions, ¿verdad? Como un fax. Estas son las preguntas que me hacen frecuentemente, las voy anotando como docente, voy organizándome. Y una compañera de trabajo me dice, oye, ese manual para los profesores te quedó tan largo que deberías publicarlo. Y yo me quedé pensando, oye, publicarlo, pues déjame ver, porque hemos hablado de cómo usar los libros, los ebooks en la educación. Yo debería saber cómo publicar un ebook. Y comienzo a buscar a Amazon, evalúo Barnes Noble, evalúo varias y digo KDP. KDP, comienzo a ver que las personas estaban utilizando mucho KDP. Así que te doy esa explicación para que veas que en la publicación de mi primer libro, la motivación era no contestar tantas preguntas y decirle a las personas, pues mira, tú quieres hacer eso paso a paso, pues compra mi libro en Amazon y eso te va a guiar para no tener que tener tanto diálogo, tanta, ¿verdad? Así que nace de algo de vagancia, de ocio, ¿verdad? Es poder dar esa información de forma más rápida y más eficiente. Así que es gracioso, pero este nuevo libro surge también de esa necesidad. Llevamos años hablando del diseño instruccional y en Puerto Rico hay una particularidad. El diseño instruccional es una profesión que se ha movido bastante lento. Es como que no era muy reconocido hasta que llega el boom de la educación a distancia en el medio de la pandemia. De momento el diseñador instruccional se vuelve una figura importante, pero de momento me llega a mí la idea de que el diseño instruccional hace años que dejó de ser diseño instruccional. Ya estamos usando las siglas LXD, Learning Experience Design, en vez de DI, de Instructional Design, ID, ¿verdad? Instructional Design. Yo comienzo a acumular información al respecto, veo cuál es la dinámica, cuál es la diferencia y digo, caramba, eso es lo que hemos promovido los educadores en los últimos años, educación centrada en el estudiante, no centrada en los medios. No es el video, es cómo el video ayuda al estudiante. Yo necesito saber la capacidad del estudiante, necesito saber en qué punto está, necesito saber sus necesidades para entonces saber si voy a usar un video o voy a usar texto
o voy a usar una dinámica práctica, ¿verdad? De todas las experiencias que se pueden dar. Esas son algunas. Pero caigo en esa disyuntiva de que se está hablando mucho de diseño instruccional y es un vocabulario viejo. La palabra instrucción viene de decirte exactamente lo que tienes que hacer. Entonces, nosotros estamos hablando de una era donde el pensamiento crítico es importante, donde la creatividad es importante, donde la innovación, no creer en nada es importante. O sea, tú no puedes creer en lo que estás viendo con la llegada de la inteligencia artificial, no puedes creer en la información que estás recibiendo ni en los artículos. Tú tienes que tener el pensamiento crítico, tienes que triangular la información. Pero seguimos llamando al diseño instruccional, instrucciones, pues estamos mal. Entonces yo comienzo, ¿verdad?, a estudiar el tema de forma profunda y mi idea con este libro es educar de que debemos ser ya diseñadores de experiencias de aprendizaje porque instrucciones se reciben de la inteligencia artificial, de búsquedas en Google, paso a paso lo vas a recibir en libros, lo vas a recibir en muchos medios. Entonces, ¿cuál es la función del educador? Si ya yo tengo todas las instrucciones en algún lado, lo que a ti se te ocurra resolver, en algún lado hay unas instrucciones y si no las hay, que es el problema que tenemos ahora o la situación, no es un problema porque es algo bueno, es la situación que tenemos ahora, es que si no consigues esa información, le puedes decir a una inteligencia artificial que te haga un brainstorming de cómo podrías solucionar ese problema. Entonces, comenzamos a educar sobre la necesidad de ser diseñadores de experiencias de aprendizaje. ¿Cuál es mi valor? Es generar un ambiente de aprendizaje en la sala de clase que emule el aprendizaje natural, que emule el contexto, que emule la vida real, ¿verdad? Eso es algo que todavía la inteligencia artificial no puede hacer, ¿verdad? Yo puedo buscar cómo montar un negocio en internet, cuánto me cuestan los limones para hacer la limonada. Puedo buscar todo eso en internet, pero la experiencia de decirle a un estudiante, oye, vete al supermercado y compra los limones, haz los limones, calcula el tiempo que la limonada, calcula el tiempo que te toma hacer la limonada. ¿Vale la pena el precio que le estás poniendo o debería costar más? O sea, y montar la casetita para vender la limonada, ¿verdad? ¿Cuánto en materiales te gastas en la ferretería? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo te cuesta montar el negocito? Esa experiencia es una experiencia parecida a la vida real, ¿verdad? Es una simulación de la vida real, lo más cercano que podemos tener a la vida real. Eso es diseñar experiencias de aprendizaje, no es así se resuelve el teorema de Pitágoras. Y Pitágoras fue, y estos son los catetos, y estas son las hipotenusas, y así se suman, esta es la fórmula. Y yo te pregunto, en la vida académica que llevas, ¿cuántas veces has necesitado saber el teorema de Pitágoras? Pues posiblemente nunca, pero eso no quiere decir que para un ingeniero sí lo necesite, ¿verdad? Pero lo importante aquí es por qué lo necesita. Y si tú no le logras explicar al estudiante el por qué y una aplicación en la vida real, pues entonces no le interesa. Como no le interesa, no hay una emoción envuelta, no hay aprendizaje, ¿verdad? Así que el contextuar la educación en la era de inteligencia artificial se vuelve sumamente importante porque si no el estudiante no le ve la pertinencia. Si la pregunta que tú le haces en la sala de clase es algo que puede contestar con inteligencia artificial, a eso va a ir y esa experiencia no es rica. De hecho, solamente pensar eso que él me está pidiendo, yo lo puedo hacer con inteligencia artificial, me hace perder el interés, ¿verdad? Yo no necesito aprender eso. Van a decir, no necesito aprender eso. Dice, oye, pero eso está mal, sí lo vas a necesitar. ¿Por qué? Tienes que poder como educador contestar por qué y generar una experiencia de aprendizaje que le deje ver que sí, que lo necesita. Sí. Y eso es muy importante. Mucho de lo que usted acabó de decir me recuerda mucho a mi experiencia también en el salón de clases, donde era muy importante que sí, aunque tengamos los instrumentos de tecnología, todo eso que teníamos era crear esa experiencia, pero como dice usted, tener esa conexión con lo que es la vida real, la vida cotidiana, lo que es en el real world experience, que siempre hablamos que queremos hacer eso, pero lo que ha sucedido, doctor, y en mi experiencia, muchas veces es que tenemos un currículum, tenemos que seguir ese currículum al pie de la letra y tenemos solamente cierto tiempo de hacer y todo ese currículum. Y lo que pasa allí es que se pierde mucho, no nada más la imaginación de los docentes, pero sí también de los estudiantes, porque nada más es rápido, rápido, rápido. Pero a mí lo que me gusta que usted dice es cómo
un maestro puede ayudar a diseñar estas experiencias. Tengo un amigo que ya hace unos años atrás que estaba aquí en el programa y él lo que decía es que no le gustaba que a los maestros se les llamaran teachers o classroom educators. Les decía, son learning engineers, o sea, ingenieros de aprendizaje, porque como dice usted, toman todo lo que tienen ellos en el currículum y son básicamente instrucciones cómo enseñar, pero ahora tenemos que ser ingenieros para construir esa experiencia que es algo que va a ser no nada más para el salón, sino que va a haber esa conexión a lo que es la vida real para que los estudiantes vean el valor. Y estoy muy de acuerdo con usted de lo que pienso yo que está pasando también ahorita durante este tiempo de la IA es que hay muchos maestros que están muy emocionados por esto, porque lo que pueden hacer hoy es que lo ven como, es un TPT, o sea, un TPT que puedo ingresar y necesito 10 worksheets o un examen y ya me lo hace y eso es lo único que ellos ven y no ven las posibilidades más allá. Y de igual modo, si ellos mismos no ven las posibilidades de más allá, igual también los estudiantes. Pero como dice usted, yo creo que la IA dentro del salón es algo que debe que hacer que el estudiante crezca más y que trabaje más, porque no nada más es de encontrar la respuesta inmediatamente, sino de ir al más allá y ver las conexiones de lo que es en crear esta experiencia. Y entonces eso es algo que también resonó mucho conmigo, que digo yo, wow, o sea, estamos hablando aquí el mismo lenguaje y es algo que es muy importante. En el libro usted también menciona que el LXD combina la pedagogía, neurociencia y diseño centrado en el usuario, en el UX y la tecnología. Ahora, ¿cuál de estas disciplinas siente que suele estar más ausente en los entornos educativos actuales y por qué? Howdy, y'all. It's Farmer Fobbs from Book Creator. Now listen up, partner. If you're wrangling lesson plans and trying to keep your students engaged, I got just the tool for you. Now remember, every student and teacher deserves a yeehaw moment, and Book Creator can give you just that. Book Creator makes it easy to get your students creating, collaborating, and sharing their ideas all in one place. Book Creator turns any classroom into a digital frontier, whether it's interactive notebooks, portfolios, or good old storytelling. Now, did I tell you it plays nice with all the other favorite apps? Egg Smash It, I mean App Smash It with Adobe, Google, and much more to take creativity to greener pastures. So saddle up and give it a try. Use promo code MyEdTechLife for a 3-month special treat. Sí, mira, amarra muy bien con lo que decía tu amigo, que tenemos que ser ingenieros. Por eso es que viene la palabra diseño, ¿verdad? Es el diseño. Y una de las cosas que más está relegada, como tú muy bien dices, es el UX, es el User Experience, ¿verdad? Cuando nosotros nos volvemos diseñadores de experiencias de aprendizaje o nos volvemos ingenieros de la educación, lo primero que estamos buscando es resolver una problemática que afecta a un grupo de personas específicas. Y si vemos la educación como un problema y tú identificas al cliente como esa persona afectada, se supone que lo primero que haces no es mirar el currículo que ya está establecido, no mirar todos esos capítulos, todos esos temas, sino mirar la necesidad del cliente, la necesidad del estudiante, que es lo que hace el UX. El UX dice, oye, ¿qué le funciona mejor al cliente? ¿Cuáles son las necesidades del cliente? ¿Cómo el cliente aprende? ¿Verdad? En este caso, en la educación, ¿cómo el cliente aprende? Y tú sí puedes tener esa guía con esos temas, con eso que hay que cubrir, pero entonces lo potencias, por ejemplo, con la inteligencia artificial y en vez de decirle, oye, prepárame 3 hojas de ejercicios de matemática, oye, dame 5 ideas de cómo puedo demostrar la utilidad en la vida real de este problema matemático, ¿verdad? Entonces, la visión del uso de la inteligencia artificial es completamente distinto. Esa es el área que tú muy bien mencionas que está súper relegada. La gente está viendo la inteligencia artificial como un super buscador de Google. Yo le digo esto, retrieve, ¿verdad? Saca de su conocimiento, de su preentrenamiento, una información, me la da y yo la uso en la sala de clases. No. Tenemos que ver la inteligencia artificial como este súper amigo, este súper educador, este súper conocedor que sabe más que yo, y por eso en el libro hablo
de humildad, ¿verdad? Es la humildad de la inteligencia, ¿verdad? Esa humility, en inglés, humility, es un concepto que yo acuño hablando de que tenemos que ser humildes. Yo no puedo llegar frente a la inteligencia artificial a decir que yo soy el experto. No, no es cierto. Ya eso no es cierto. Suena controversial, suena fuerte, pero ya usted no es el mejor experto en ninguna cosa. Usted podría estar en el nivel que usted esté, tener un doctorado, y usted no es el más conocedor de ninguna cosa, ¿verdad? Esta cosa, que es la inteligencia artificial, sabe más que todos nosotros. Nosotros tenemos que hacer uso de ese super asesor y hacerle las preguntas o guiarlo para que nos haga las preguntas que nosotros necesitamos contestar para que ella pueda, ¿verdad? O esta cosa pueda hacer su trabajo. Entonces, lo que hacemos es preguntarle, oye, tengo que enseñar este tema que está en mi currículo. ¿Cómo yo contextualizo eso? ¿Cómo lo llevo a la vida real? Dame 5, 10 ideas de cómo hacerlo. De paso, no tengo materiales porque la escuela no me da materiales. ¿Verdad? Le damos esas instrucciones que suenan medias graciosas, pero son realidades, ¿verdad? En ciertos estados y en Puerto Rico principalmente, el Departamento de Educación casi no da dinero para materiales. Así que eso se le puede decir, y entonces la inteligencia artificial, como este súper humano, esta súper inteligencia, nos dice, oye, podrías enseñarlo de esta forma, podrías usar el teorema de Pitágoras para calcular el edificio de la escuela, la altura del edificio de la escuela sin usar una cinta métrica. Podrías utilizar el teorema de Pitágoras para entender cómo sacar las medidas de una nueva cancha de baloncesto, etcétera, ¿verdad? Entonces lo llevamos al área de construcción, al área de ingeniería, al área de diseño, que son tareas prácticas, ¿verdad? De la vida real. Dice, yo voy a ser ingeniero, yo debería saber cómo hacer estos cálculos, ¿verdad? No quedarnos en la sala de clase encerrados. Así que sí, es una buena forma, ¿verdad?, de ver cómo nosotros utilizamos estas tecnologías y verlo como tú mencionabas, ¿verdad? Verlo como si fuera un ingeniero de la educación. Pero sí, el área de UX está bien descuidada. No es algo que se enseña ni en los programas de educación, ¿verdad? Nosotros tenemos la problemática que en los programas de educación a veces nos vamos con los documentos que pertenecen a los departamentos de educación, ¿verdad? Los estándares, las expectativas, los indicadores. Entonces, estamos educando a maestros que siguen instrucciones y a esos maestros que están aprendiendo a seguir instrucciones, le pedimos que le enseñen a los estudiantes pensamiento crítico. Sí. No tiene lógica. No tiene lógica. No, y eso es algo muy importante lo que acaba de decir también. Ahora, nomás para dar un poco de historial también con usted, que yo sé que no hablamos mucho en Puerto Rico, pero yo vengo del private sector privado, vengo hice mi bachillerato en mercadotecnia, entonces trabajé en lo que viene siendo sales and marketing, advertising un rato. Entonces ya cuando entré yo a educación, siempre dije, nunca voy a ser maestro, nunca. A 18 años después y ya me voy a acabar mi doctorado en educación, pero siempre yo he tenido un ojo muy diferente para lo que, como usted menciona, que muchas veces se les instruye a los maestros, nomás sigue las instrucciones, no dejes esto al pie de la letra, o sea, sigue al pie de la letra todo lo que se te dice, pero yo era de los que igual veía, como yo tenía la experiencia de servicio al cliente, y entonces empecé a conocer a mis 25, 26, 30, 32 estudiantes y cada uno individualmente aprendía diferente, que es algo que ya habíamos tocado, qué es la mejor experiencia para estos estudiantes y se les daba las opciones en decir, mira, aquí esto es mi expectativa de ti para esta asignación, pero tienes la oportunidad de hacerme una presentación, usar Google Slides o puedes grabarte haciendo una presentación, puedes escribir si quieres un essay o otro tipo de presentación diferente, pero sabiendo bien que estoy jugando o viendo la fortaleza de ese estudiante y que me va a dar un material que va a llegar a todos los requisitos, pero lo está presentando de la manera en la que él se siente más a gusto. Y yo no tenía ningún problema con eso mientras yo veía y revisaba todo lo que me daban, si ellos estaban enseñando que tenían el conocimiento y recibieron la instrucción bien, conmigo no había ninguna problema, porque luego también eso era un artefacto de aprendizaje que yo tenía de una manera digital o física, que cuando se me pidiera en ver
disculpe, Mr. Mendoza, tenemos que hablar sobre X estudiante y queremos ver si hay crecimiento con el estudiante. Ah, claro que sí, miren, aquí tengo estos artefactos digitales y quiero que vean cómo ha progresado desde el inicio del año hasta el fin de año. Y eso era algo que me encantaba, y sobre todo los estudiantes que podían usar esta tecnología a la manera de que ellos se sienten a gusto, pero todavía darme el mismo conocimiento y demostrar, perdón, que tienen maestría sobre este conocimiento también. Alfonso, y eso es algo que te hace un súper educador, pero mira tu historia y tu preparación. La mayoría de los educadores no tienen un background como el que tú tienes. Tú tienes un background en negocios y en mercado. Ujú. ¿Qué nos enseñan en el neuromarketing? En el neuromarketing te dicen, tú no vendes un producto, tú vendes las emociones y lo que puede hacer el cliente con ese producto. Nosotros llegamos a la sala de clase y tratamos de venderle el producto y nunca le decimos al estudiante qué es lo que puede hacer con el producto. Entonces, esa experiencia que tú tienes de negocio es la que le falta a muchos educadores. Por eso, una de las cosas que yo le digo a los educadores, oye, tú deberías aprender a vender algo en tu vida, en lo que sea, para que tú aprendas el contexto y lo que tiene que ver con la persuasión. Tú estás en la sala de clase no solamente para decirle esto se hace de esta forma o tienes que aprenderte esto de memoria, sino que tienes que persuadirlo de que eso es importante y que eso le va a servir en el futuro. Si no lo logras persuadir, que es algo que saben hacer los de mercadeo y los de ventas, pues no van a comprarte tu idea, no van a comprarte tu contenido. Así que esa experiencia que tú tienes es súper valiosa, Alfonso. Sí, no, y otra cosa es que eso es algo que también he hablado con mis profesores actuales, que he dicho que lo que a mí me ha ayudado a ser un maestro bueno y llegar hasta esta posición en donde he estado, digo, sí es, o sea, no tengo el conocimiento o la formación, por decir, de maestro, ir los 4 años para la universidad para ser maestro, pero de lo que aprendí en lo que es mercadotecnia, advertising, sales, y entrar con esa herramienta y luego aprender, dije, pues estos dos mundos son idénticos, pero lo que pasa que hoy en día les menciono a ellos que nuestros programas de educación o de preparación para los docentes deben que incluir una clase de mercadotecnia, y les aseguro que eso les va a ayudar y va a cambiar su perspectiva ya cuando entren al salón, porque como dijo usted, es de vender lo que se puede hacer con esta tecnología o con esta lección, y conocer a los estudiantes y venderle esa visión, esa misión que usted tiene, es vender esa visión a ellos para que crezcan y compren el producto y digan, ah, sí, esto me va a servir para un futuro. Ahora, hablando un poco más de eso, porque estamos hablando del diseño centrado en el estudiante, quiero preguntarle aquí, o sea, en su propuesta usted recalca que el diseño no debe centrarse en la tecnología ni en el contenido, sino en el ser humano que aprende, que es lo que estamos hablando ahorita un poco. Ahora, ¿qué errores comunes ha observado usted cuando se pierde de vista esta premisa? Sí, a veces el concepto ya de diseño instruccional depende mucho de la necesidad del educador, que es el que llamamos experto en contenido, ¿verdad? Este profesor de física se me acerca y me dice, oye, yo quiero enseñar sobre tal concepto, qué sé yo, la tercera ley de la termodinámica, ¿verdad? Entonces, él me da el contenido y el diseñador instruccional dice, pues vamos a hacer un video, porque hacer videos es lo que está de moda, todo el mundo quiere hacer educación en video. Y el video es un buen medio, no te equivoques, ¿verdad? Es un excelente medio. Pero la pregunta es, ¿ese es el mejor medio para esa temática específica? ¿Ese es el mejor medio para ese tipo de población, para ese tipo de estudiante, para sus necesidades, para su tiempo? ¿Verdad? Para la cantidad de tiempo, aquella que tú hablabas, que tenemos que enseñar en una cantidad de tiempo específica. ¿Ese es el medio más adecuado? Esas son preguntas, ¿verdad?, que se hace un diseñador de experiencias de aprendizaje, que no es la pregunta que hace el diseñador instruccional. El diseñador instruccional trata de complacer al docente, no al estudiante, al docente. El docente me pidió tal cosa, ¿verdad? Y yo respondo al docente. Si yo le doy el video al docente y al docente le gusta y el docente lo encuentra lindo y lo pone dentro de su curso, pues yo hice mi trabajo porque complací al docente. Eso no debería ser lo que estamos haciendo, ¿verdad? El experto
en el área de diseño de experiencias de aprendizaje puede acompañar, ¿verdad? Todo docente se puede convertir en un diseñador de experiencias de aprendizaje, pero el diseñador de experiencias de aprendizaje como una profesión separada acompaña al experto de contenido en decirle, oye, usted me mencionó un video, pero analizando su población, haciendo una revisión de el programa en el que usted trabaja con los estudiantes, el tipo de estudiante que llega, yo entiendo que quizás lo mejor que funcionaría es un ebook, porque en un ebook puedo poner mejor las fórmulas, puedo poner explicaciones en la parte de abajo, el video van a tener que estar dándole hacia adelante, hacia atrás, la página pueden quedarse en la página y mirarla y observarla, pueden hacer anotaciones digitales encima del ebook, encima del video no lo pueden hacer, ¿verdad? Y decir que yo voy a dar ese consejo a el experto de contenido sobre eso, ¿verdad? Eso es algo que crea una diferencia entre lo que es el diseño instruccional y el diseño de experiencias de aprendizaje. O sea, que lo que yo estoy proponiendo dentro de este libro es eso, es mirar, ¿verdad? Esa necesidad de ver al estudiante como el centro y no el contenido como tal, ¿verdad? Una de las cosas que también hacen los diseñadores instruccionales, oye, vamos a hacer una prueba. Y el docente, que no es experto en educación, ¿verdad? Que es experto en contenido, dice, voy a hacer un examen. Y yo digo, como experto en diseño de experiencias de aprendizaje, yo miro y el examen es todo sobre cómo crear negocios. Y yo digo, ven acá, pero es que crear negocios se aprende creando negocios. ¿Cómo yo voy a medir que el estudiante sabe crear negocios porque contesta un escoge, un cierto y falso, un ABCD, ¿verdad? Mira, yo creo que la tarea debería ser quizás entregar un plan de negocio. Vamos a utilizar una rúbrica, ¿verdad? Porque va más dirigido a la contextualización de posiblemente, oye, vamos a hacer una experiencia. Mira la experiencia, no tiene que ser una experiencia tan real. Vamos a quedarnos un paso más atrás para que veas a dónde podemos llegar. Decimos, imagina que vas a tomar un préstamo al banco y el dueño del banco te dice, oye, yo quiero financiar tu negocio, pero me tienes que entregar un plan de negocio que me haga a mí entender por qué tu negocio va a ser exitoso. Entonces el estudiante prepara su plan de negocio pensando en una situación de la vida real. Es que si no hago un buen plan de negocio y no soy persuasivo, que hablábamos de eso ahorita, ¿verdad? Que es algo que todos debemos dominar, y no soy persuasivo, no me van a dar el préstamo. Estás poniendo al estudiante en una situación contextuada, en una situación de la vida real. Eso no es lo mismo que un llena blanco, un cierto y falso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pienso en el estudiante y yo me centro en el estudiante, posiblemente el consejo que le voy a dar a ese docente es distinto, ¿verdad? Y el diseño instruccional antes lo que hacía era complacer, ¿verdad? Vamos a complacer. Pues yo te ayudo. Vamos a crear las preguntas o dame las preguntas y yo te las monto en el sistema de gestión de aprendizaje, sea en Moodle, sea en Canva, sea en Blackboard, ¿verdad? Y ese era el trabajo del diseñador instruccional, ¿verdad? Y eso no debe ser, ¿verdad? No debe ser. Debemos tener un análisis más profundo. Para eso usamos, por ejemplo, metodologías como el Design Thinking, y el Design Thinking comienza, ¿verdad? El pensamiento de diseño comienza con esa primera etapa que es empathy, empatía, ¿verdad? Es yo comunicarme con la persona afectada. El docente es uno, pero no es el más importante, es el estudiante. El de estudiante, escucharlo, saber información sobre él. No es que los voy a entrevistar, pero yo tengo que saber el nivel, el grado, de dónde vienen, cuáles fueron las clases que tomaron antes, cuáles fueron las tareas que hicieron antes, cómo llegaron a este punto, ¿verdad? Porque tiene que haber algún tipo de background, algún tipo de historia que lo trajo a este punto. Así que siempre vamos a estar pensando en ese centro que es el estudiante. Perfecto. Bueno, ahora vamos a llegar un poquito a hablar aquí de la IA generativa en la educación. Y así que obviamente mucha gente dice que la IA no está aquí para reemplazar a un docente, sino tal vez sustituir lo que no es pedagógico. Entonces quiero preguntarle a usted, en su experiencia y lo que ha visto y yo sé que es mucho antes de lo que se puede hablar la IA antes del 2022, pero en el 2022 ya es cuando se vio ChatGPT. Entonces quiero preguntarle a usted, ¿qué tareas deberían delegar un educador a la IA y cuáles jamás no debería de soltar? The way we learn is changing. Are you ready to transform education? Welcome to Yellow Dig,
where learning isn't just another assignment, it's a conversation, a movement, a game changer. With YellowDig, students engage naturally, sharing ideas, exploring concepts, and driving conversations that matter. No forced post, no busy work, just real learning. Educators, you'll see the difference. Higher engagement, deeper understanding, and a thriving community of learners who want to participate. From higher ed to workforce training, YellowDig fuels curiosity, collaboration, and connection inside and outside of the classroom. The future of learning is here. Are you in? YellowDig, connecting minds and igniting possibilities. Pues mira, una de las tareas que a mí me parece medular, que de hecho sería irresponsable tratarlo de hacer ahora sin inteligencia artificial, es como, te puedo hacer la analogía, tú sabes que podrías capturar una vaca y convertirla en filetes sin un cuchillo, pero te daría mucho trabajo, mucho trabajo. Sabes que puedes llegar de un estado a otro estado a pie. Eso es una posibilidad. Pero tú sabes que existe el automóvil. Tú sabes que existe el bus, ¿verdad? Tú sabes que existe esa camioneta que te puede llevar de un lugar a otro, ¿verdad? Por lo tanto, aunque es una posibilidad, tu mente te dice, no. Hay una forma más sencilla de resolverlo. Pues la inteligencia artificial se vuelve esa herramienta que haría muy poco práctico hacerlo ahora de otra forma. Y es la búsqueda de información responsable. Es imposible que un docente, vamos a decir que de un nivel mayor en el área universitaria, que sepa cuáles son todas las últimas investigaciones en agricultura de memoria o porque tomó 2 o 3 talleres, ¿verdad? Eso es insuperable a la idea de que yo puedo poder ir a una plataforma como Connecting Papers o Answer This o Research Rabbit y yo haga una búsqueda con inteligencia artificial, porque las personas se amarran a plataformas como ChatGPT, como Gemini, como Claude, como Grok. Y sí, eso para el área de mercadeo, porque si tú quieres saber cuál es el estado mental del cliente ahora, no lo vas a buscar en papers universitarios ni de investigación, lo vas a buscar en las redes. Y eso es muy útil. Pero en el mundo académico, si yo quiero saber cuáles son las últimas investigaciones que se están haciendo a nivel mundial en el área de agricultura, yo no lo voy a buscar en las redes sociales ni lo voy a buscar en página web. Yo voy a revistas científicas arbitradas. Y yo puedo hacer eso yendo como hacíamos antes en las bibliotecas digitales, Alfonso, a ProQuest y hacer una búsqueda uno a uno. Pero ahora yo tengo plataformas que con escribir el tema y apretar un botón hace una búsqueda de los últimos 5 años en más de 200 millones de papers que hay en todo el mundo de los últimos años y me recoge exactamente los que tienen que ver con mi temática y adicional a eso, para que no los tenga que leer, porque a veces consigue 50, 60, no los tenga que leer, me los resume de una forma organizada. Eso no es alucinar, eso no va a inventarse las referencias, está usando bases de datos reales. La búsqueda es la que se automatiza con inteligencia artificial, no es la generación de información. La información ya existe, ya está ahí, lo que estás buscándola. Si tú te decides a hacer eso sin inteligencia artificial, vas a pasar 5 o 6 semanas, vas a buscar quizás 15 papers y de esos 15 papers te sirven 5 y de esos 5 te da tiempo de leer 3 y de esos 3 vas a diseñar tu presentación para la universidad. Caramba, ahora yo puedo buscar 50, que se haga un resumen comprensivo de los 50, lo que llamamos un meta-análisis, y yo generar la presentación para mis estudiantes con la última información de investigación universitaria en los últimos 5 años. Eso es imposible de hacer sin inteligencia artificial. Sería irresponsable no usar inteligencia artificial y cualquier persona que haga eso le supera al que no lo hace, ¿verdad? Eso hay que delegárselo a la inteligencia artificial. Ahora, lo que no podemos delegar a la inteligencia artificial es que luego yo tengo que hacer una revisión de cuáles fueron los documentos que entraron, yo tengo que ver cuál fue el resumen, cuán amarrado estaba a la temática
Si consigo datos específicos que pueden ser controversiales, tengo que ir a mirar ese paper, que la plataforma me permite ir directamente a la fuente, mirar la fuente y responsablemente decir, oye, eso es distinto a lo que yo enseñaba antes. Si es distinto a lo que yo enseñaba antes, hay un cambio importante. Tengo que mirarlo con más detenimiento. Lo leí, busqué varios papers que dicen que sí, que eso cambió. Pues ahora me siento mejor todavía porque lo que le estoy enseñando a los estudiantes es lo que es. Ahora, otra cosa que no se puede delegar, ¿verdad? La responsabilidad no se delega. Tampoco se delega el delivery. Si tú has estudiado, ¿verdad? Por ejemplo, a Richard Mayer y sus investigaciones que tienen que ver con multimedios, que curiosamente lo estudian más las personas de mercadeo que los educadores, ¿verdad? Es cómo se presentan las imágenes en el video para capturar la atención, cómo aparece el texto, por cuánto tiempo aparece, cuánto tiempo de atención tienen las personas para... Eso se diseñó y Richard Mayer lo estudió para la educación y los de mercadeo se lo saben de memoria porque ayuda a vender las ideas, ayuda a vender los productos. Pero en educación, en los bachilleratos, casi ni se enseña a nivel de maestría, a nivel doctoral. Pues eso, el delivery, Richard Mayer en estudios neurocientíficos ha determinado que el ser humano tiene un nivel de capturar lo que es real y lo que no es real bastante afinado. Tiene el nivel de capturar la emoción, la emotividad de las personas. Y el delivery siempre va a ser superior cuando lo hacemos como lo estamos haciendo tú y yo ahora. ¿Verdad, Alfonso? Tú podrías generar un avatar que hable por ti, entrenarlo. Yo podría generar uno que hable por mí, entrenarlo. Entonces el tuyo hace preguntas, el mío contesta. Las voces serían clonadas. Pero hay algo todavía que deja ver al espectador que dice, hay algo off, hay algo raro ahí. ¿Verdad? Todavía vemos algo raro en los ojos de esas imágenes realistas de inteligencia artificial, en esos videos realistas, en los movimientos, vemos algo fuera de sitio. Ese sexto sentido, toda esa información que procesamos y a veces en el inconsciente logramos determinar que hay algo raro, ¿verdad? Es como cuando a ti te han pasado varias cosas en el día y te da este feeling de que algo malo va a pasar, ¿verdad? Es que tú has recibido la información, no la has procesado y no lo tienes aquí, pero lo tienes acá, ¿verdad? Como que algo va a pasar. Pues eso, Richard Mayer nos dice que es la voz humana. De hecho, hay uno de los términos, uno de los elementos del aprendizaje por multimedia que se llama voz. Es que esa voz humana es importante porque genera más emoción en el estudiante y cuando hay emoción, hay aprendizaje, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido con la neurociencia del aprendizaje que la emoción es clave. La emoción es primero. Si no hay emoción, no hay aprendizaje. Eso es la nueva neuroeducación, ¿verdad? El estudiante tiene que sentir emoción con lo que aprende porque siente que es práctico, siente que le va a servir para algo. El docente tiene que transmitir emoción. Si tú no te emocionas con lo que me enseñas, ¿cómo esperas que yo me emocione con lo que aprendo? ¿Verdad? Tiene que haber esa emoción. Por eso las personas que nos volvemos comunicadores, movemos mucho las manos, abrimos mucho la boca, somos bien expresivos y tenemos éxito en lo que hacemos. El que trata de hacer un video de YouTube o un podcast y está así todo el tiempo y habla lento o no se mueve o no expresa con la sonrisa, ¿verdad? Nosotros estamos aquí y tú estás haciendo unos gestos con la cara, respondiendo. Tú no tienes que hablar para transmitir emoción, ¿verdad? Y eso es bien difícil de lograr con una inteligencia artificial. Eso es algo que tampoco podemos delegar. Así que nosotros vamos a seguir haciendo falta. Tenemos que estar allí en la sala de clase, presencial o virtual. Tenemos que estar allí, ¿verdad? Pero no con las mismas funciones. No es yo parado acá o detrás del escritorio y los estudiantes sentados en los pupitres llenando papeles. No, tiene que haber emoción, tiene que haber contexto, tiene que haber práctica. Bravo, bravo. Qué respuesta magnífica. Y allí tocó muchos puntos que, como digo, nomás recordando, todo lo que usted ha dicho me lleva de nuevo a lo que estaba haciendo yo en el salón. Y esto ya era hace 15 años en el salón, 10 años en el salón, pero uno no sabía qué se llamaba eso porque pues para mí era algo como, bueno, no sé si alguien lo está haciendo o no, pero así me está funcionando. Y luego poco a poco dices, wow, o sea, ahora la gente está haciendo lo que yo estaba haciendo, pero no sabía. Pero es algo muy importante que lo que usted ha dicho es
las emociones. Y yo lo que veo hoy en día, desafortunadamente, a causa de los currículums y cómo están y cómo se tienen que llevar a cabo, la emoción no nada más se ha ido del estudiante, sino del docente también. Y tal vez usando herramientas, como estábamos hablando ahorita, como la IA, puede haber una manera de aprender ese spark otra vez para que agarre uno ánimo y ir más allá de nada más como estamos hablando las respuestas a estas preguntas, sino cómo puede la conexión de este tema a lo que es la vida real o lo que se está viendo actualmente para que los estudiantes hagan esas conexiones y luego tal vez ellos dentro de ese mismo tema de aprendizaje busquen soluciones a esos problemas y entonces como dice usted ya hay ese tema de la humanidad allí, la conexión que no está llevándose la IA toda la atención, sino está usándose como un instrumento para que la conexión humana y el aprendizaje humano siga creciendo más y más. Y eso es algo muy importante. Ay, doctor, podríamos estar aquí por lo menos otras 2 horas hablando con usted, pero desafortunadamente se nos acabó este tiempo para hoy. Pero como siempre le digo yo a todos mis invitados de My EdTech Life, ya cuando ustedes son un invitado aquí la primera vez, siempre tienen una invitación abierta y usted nomás se comunica conmigo y dice, Alfonso, ¿qué tal si hacemos una parte 2? Con mucho gusto, hasta podemos agendarlo eso el día de hoy si gusta, para seguir esta conversación, porque es algo muy interesante y especialmente también para nuestros oyentes de habla hispana, que es algo que quiero traer toda esta información a ellos también para que ellos puedan aprender de usted, que puedan contactarle a usted y también ser parte de su network de aprendizaje también. Pero antes de que cerremos, doctor, siempre termino el programa con las últimas 3 preguntas aquí que siempre tengo. Espero que esté listo para este rapid fire. Bueno, doctor, Vamos a ver, vamos a ver. la primera pregunta, sabemos que todo superhéroe tiene una debilidad, un punto que tal vez les cause un dolor o tal vez pues les quite ese superpoder, por decir. Ahora, en la área educativa, en este mismo, pues vamos a usar el ejemplo de Superman, que era para Superman su debilidad era la kriptonita. Entonces, para usted, en lo que viene siendo el ámbito de educación, en estos momentos, ¿qué viene siendo su kriptonita? Sí, eso es rápido. Perder el contacto humano con mis estudiantes. El contacto humano con mis estudiantes es esencial. Yo he sido educador a distancia por mucho tiempo. La educación asincrónica se ha puesto muy de moda, pero esa conexión emocional con los estudiantes, pues hay que tratar de mantenerla en los foros. Yo trato de contestar en video, que me contesten en video, porque quiero ver sus caras, quiero ver su expresión, quiero poder responder a esa conexión emocional. Así que perder la conexión emocional, sí, lo he sentido porque he dedicado tanto tiempo a escribir, a investigar, a proponer cosas nuevas que sean de utilidad, que me he tenido que encerrar. Y ese tiempo que estoy encerrado, como que pierdo esa emoción porque no tengo la presencia de esa humanidad, del acompañamiento de mis estudiantes, ya sean profesores universitarios o estudiantes universitarios, ¿verdad? Así que para mí esa es mi debilidad, ¿verdad? Perder esa conexión con los estudiantes. Muy importante, siempre es importante tener esa conexión y como le digo muchas veces no pensamos tanto en eso porque como le digo, nos ocupamos tanto que currículum, pero si no hace uno la conexión al inicio, puede ser muy difícil ya entrando el año, ya meses entrantes. Yo siempre lo que hacía, y este nomás es un tip, no se los recomiendo a todos dependiendo de qué estén enseñando, pero yo usualmente las primeras 2 semanas, cuando empezaba el año escolar, yo no hacía absolutamente nada de enseñar, sino todas eran actividades de cómo conocer a mis estudiantes, memorizar sus nombres, hacer esas conexiones y obviamente entrábamos un poquito ya en los temas, pero muy leve para
conocer a mis clientes y para saber qué tipo de experiencias voy a compartir con cada uno de ellos y que se les va a facilitar no nada más el aprendizaje, sino que ellos van a poder superar y ir más allá de las mismas expectativas que tal vez ellos tienen o con las expectativas con las que ellos ya venían de docentes Entonces, así. anteriores. Así que, pues ese es un tip, la importancia de hacer esa conexión muy temprano en la clase, porque eso puede ayudar ya el resto del año, Muchísimo. ser más smooth el resto del año. Bueno, entonces pregunta número 2, nomás le voy a cambiar el orden aquí, pero si usted pudiera tener una cartelera de carretera, un billboard, y podría poner un mensaje allí, ¿qué sería lo que usted pondría y por qué? Pues mira, nunca he visto un billboard que hable sobre esto. El educador es la profesión de profesiones. Y yo quisiera poder llevar el mensaje de que necesita la sociedad valorar más a los educadores. Las demás profesiones existen porque nosotros existimos. Y eso tiene que tener su valor. Hay que aumentar los salarios de los maestros, hay que aumentar los salarios de los profesores. Hay profesiones que ganan muchísimo más que nosotros fuimos los que le dimos la oportunidad, ¿verdad?, de alcanzar esas metas. Y yo pienso que la sociedad tiene que aprender a eso, a valorar eso. Y un billboard que diga, los educadores somos, ¿verdad?, es la profesión de profesiones, le llevaría el mensaje de ese respeto. Hay países que lo han logrado, hay países del área norte de Europa que se han centrado en establecer que la educación, los maestros son los profesionales más importantes. Se exige maestría para entrar a dar clase en una escuela, pero el salario supera el salario del médico, de un ingeniero, de un abogado, ¿verdad? Hay países que han logrado eso y de hecho lo que han hecho es que los médicos regresan a la universidad a estudiar educación porque ganan más, los abogados regresan a... Entonces se crea un ambiente educativo súper rico porque tenemos profesionales que practicaron la profesión enseñando cosas contextuadas en esa profesión porque de verdad fueron en algún momento expertos en esas áreas. Así que eso yo creo que es lo que pondría en ese billboard. Buena pregunta, excelente pregunta. Perfecto, me encanta la profesión de profesiones, me encanta. Bueno, la última pregunta, doctor, si en toda su experiencia puede escoger a quien sea, pero si hubiera una persona con la cual usted podía intercambiar un día, o sea, por decir, su vida de ellos, ¿con quién sería y por qué? Wow, esa sí está bien difícil. Intercambiar la vida para Sí, experimentar su vida, su sí, vida. por un día, aunque sea un día. Uf. Yo creo que parte del trabajo que estoy haciendo en estos momentos requiere mucho entendimiento del ser humano y del liderazgo, la capacidad de persuadir a los docentes de que lo que estamos transmitiendo, de lo que deberían estar haciendo o la mentalidad que deberían tener en la sala de clases es importante. Yo admiro mucho al señor Simon Sinek. Lo sigo en las redes, he aprendido mucho de él, he leído sus libros, ¿verdad? Como Juegos Infinitos, Start with the Why, este tipo de motivación, pero también de la psicología del ser humano. Él tiene unos proyectos excelentes, él le llega a las personas de una manera bien profunda. Me gustaría sentir cómo él experimenta eso y cómo él guía a los equipos de trabajo, porque él es un asesor, guía a equipos de trabajo como en Apple, en Microsoft, cómo se siente tener esa presión también de guiar en un proceso de crecimiento a compañías como esa. Espero algún día conocerlo, algún día matricularme en algún evento en vivo y aprender de él, ¿verdad? Es el que se me ocurre así de momento. Posiblemente hay muchos más que me gustaría emular y estar en sus zapatos por un día para ver cómo lo hicieron, ¿verdad? Cómo lo hacen. Pero ese es uno de los que de momento me llega a la mente. Perfecto. Bueno, doctor, antes de despedirnos para todos nuestros oyentes, por favor, comparta con nosotros cómo ellos pueden contactarle a usted, en dónde pueden encontrar su libro, si desean comprarlo, por favor, comparta eso. De todos modos, sé que lo vamos a poner en las notas de nuestro podcast, pero por favor, comparta con nosotros esa información.
Pues mi página web es drjoseferrer.com, drjoseferrer.com. Allí me puede conseguir. Hay un área que son los cursos que ya tengo pregrabados para ciertas temáticas que tienen que ver con educación, inteligencia artificial, también lo que tiene que ver con mercadeo, ¿verdad? Yo he entrado mucho al área de marketing principalmente porque entiendo que desde el punto de vista psicológico el educador se nutre mucho de esa área. Es una conexión que no se ve mucho, es rara, pero el que sabe de marketing y tiene algún conocimiento de educación se da cuenta rápido, ¿verdad? De la correlación, como tú muy bien mencionaste. Allí pueden ver mis cursos, allí pueden encontrar, hay una pestaña que están mis libros se consiguen en Amazon, impresos y digital. Yo antes los tiraba solamente digitales, pero llegó la pandemia, uno de mis libros se volvió un bestseller, el de la sala de clase física a la virtual, se volvió un bestseller en esa época. Y la gente lo quería impreso y yo no sabía que las personas compraban tantos libros impresos, así que los coloqué impresos también y el chart de ventas se disparó. La gente los compra mucho más impresos, como un 75% más de lo que lo compran digital. Eso es interesante, va en contra de todo lo que sabemos de para qué sirve la tecnología, pero a la gente le gusta tener los libros impresos, así que me pueden conseguir ahí. La red principal que utilizo es LinkedIn, ¿verdad? Utilizo esta red social profesional de trabajo, es en la que me centro, pero tengo también mi Facebook, lo puede buscar como Dr. José Ferrer en Facebook, en Instagram, y en YouTube me consigue también, ¿verdad? Como Dr. José Ferrer. Mi red principal y donde estoy publicando, ¿verdad? Mis ideas y las cosas que voy aprendiendo todo el tiempo es LinkedIn, y esas páginas, los enlaces los puede conseguir a través de mi página web en drjoseferrer.com. Este libro, que es el, ¿verdad?, en el que estamos en el tour virtual, que agradezco mucho a Alfonso de su invitación. Este libro es casi un libro de texto, es uno de los libros más extensos que he escrito, está escrito de una forma bastante académica. La idea es brindar esta información a las personas, pero que también puedan certificar su conocimiento. Así que creé un sistema como tipo reválida que está también en mi página web. Pueden adquirir el examen luego de leer el libro. No trate de tomar el examen sin el libro porque no lo va a pasar. Tiene que leer el libro, lea el libro, luego quiere validar lo que aprendió, pues entonces puede certificarse en este diseño de experiencias de aprendizaje con el modelo Prisma centrado en los estudiantes. Pueden certificarse adquiriendo ese examen, lo pueden tomar y van a obtener su certificado y su badge, su insignia. Esto es lo que conocemos como microlearning o una microcredencial. Así que se puede certificar en un modelo nuevo, en un modelo centrado en el estudiante de cómo diseñar experiencias de aprendizaje. Perfecto, doctor José Ferrer. Muchísimas gracias, que fue un gran honor de nuevo conocerle a usted en Puerto Rico, escucharle hablar y el gran honor que hoy tengo de entrevistarlo hoy para mi programa. Gracias por aceptar mi invitación y estar aquí y compartir toda su sabiduría, toda su experiencia, que fue de verdad algo profundo, no nada más para mí, sino yo sé que también va a ser algo profundo y muy útil para todos nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias por eso y también pues compartir su pasión por la rama educativa y cómo ayuda a usted a seguir creciendo esta área, esta rama con todo su trabajo. Así que le agradezco mucho su gran obra que está haciendo, que es una obra muy noble. Siga adelante y usted sabe que aquí estamos también para seguir colaborando con usted. Y como le digo, cuando usted quiera, nomás nos hace un contacto para hacer otra parte 2 y seguir esta conversación, que yo sé que es algo que va a seguir creciendo más y más mientras vaya cambiando todo. Pero muchas gracias. Pues muy agradecido, Alfonso, por tenerme aquí en My EdTech Live, poder abrirme las puertas de tu casa, de tu medio y de tu público. Para mí es un placer estar aquí contigo y espero que nos veamos en línea pronto nuevamente. Bueno, no solamente en línea, sino en vida real de nuevo también. Estaría genial para seguir esta conversación también. Pero muchísimas gracias. Y para todos nuestros oyentes que nos escuchan semana tras semana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros escuchando este maravilloso programa. Y les pido que por favor, si quieren escuchar más programas como estos, en inglés también tenemos, por favor vaya a nuestra página web, myedtech.life o myedtech.com.
book.life, donde puede encontrar este episodio y los otros 322 episodios que hemos tenido, 5 años de trayectoria, y hay muchos maestros, profesionales, creadores que usted puede seguir, que puede escuchar su contenido, y les prometo que van a encontrar unas gemitas que usted puede llevarse para usted, implementarlo también en su práctica. Así que por favor visítenos en nuestra página web, por favor síganos en todas las redes sociales, vaya a nuestro YouTube también, denos un like y suscríbase también, porque eso nos ayuda a nosotros también a esparcir más y crecer más nuestro alcance con todos nuestros amigos de habla hispana también. Y también quiero dar un agradecimiento muy especial a todos nuestros patrocinadores, Book Creator, Eduate, Yellowdig y Pocket Talk. Muchas gracias por apoyar nuestra misión de amplificar voces y compartir ideas para seguir empoderando a nuestros educadores, no nada más aquí en los Estados Unidos, sino por todo el mundo. Muchísimas gracias a todos, y como siempre, mis amigos, como les digo, stay techy.